Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hacemos desde Micromouse, donde bueno, pues queremos daros nuestra visión sobre la seguridad de los datos y el acceso a los mismos. Este webinar lo hemos denominado "Alguien está accediendo a tus datos" y precisamente es porque la seguridad comienza con los datos. Antes de empezar, quería daros bueno, pues una pequeña introducción, una breve reseña para los que no nos conozcáis de quién es Micromouse y de quién es Lipaid, que es el fabricante y la tecnología que os vamos a mostrar hoy y que vamos a compartir con todos vosotros. No quiero perder mucho tiempo en esta presentación porque además os la vamos a enviar cuando se acabe el webinar. Así que, bueno, por lo menos que tengáis constancia de que, bueno, llevamos muchos años ya en el mercado, en estas áreas de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, y en los últimos tiempos, pues muy focalizados y especializados en aspectos relacionados con la ciberseguridad. Pero no solamente hacemos temas de ciberseguridad, normalmente las empresas nos conocen porque fuimos y somos, de hecho, la empresa que introdujo las soluciones de fax para PC en el mercado español, allá por el año 94, con esa solución tan conocida y reconocida por todos que es ZFax. Pero no solo eso, sino también pues, os proporcionamos soluciones para la gestión del almacenamiento, la gestión de las cabinas, las putas de disco, etcétera, y soluciones de conectividad para esa interconexión entre el mundo host y el mundo Windows, con soluciones de emulación de terminal y soluciones X-Window, y por supuesto herramientas de control remoto siempre desde un entorno lo más seguro posible. En el caso del Lipaid, fue un fabricante que introdujimos en nuestra cartera en el año 2018 porque tenía una de las soluciones de auditoría que habíamos visto que eran más avanzadas del mercado. Y hoy en día pues sigue siendo una de las soluciones pioneras en el mundo de la auditoría. Os lo vamos a ir mostrando para que realmente lo veáis y podamos compartir toda esta información con vosotros. Bueno, pues a lo largo de este webinar, que no queremos que se alargue más de 40 o 45 minutos, es una hora complicada, así que esperamos, Antonio y yo, no aburriros mucho. Antonio está conmigo, es nuestro responsable en el área técnica, en el área de preventa, y pues me va a ayudar a hacer esta presentación y hacerla, pues sobre todo, dinámica y que sea intuitiva para vosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de este mensaje que os hemos querido trasladar hoy, ¿no? De alguien está accediendo a tus datos y la seguridad comienza con los datos. Para continuar, pues, con lo que entendemos nosotros por un tipo de análisis forense con la auditoría de ficheros. También vamos a ver cómo actuar ante ataques en ransomware con estas tecnologías del Lipaid y cómo minimizar el impacto que un posible ataque ransomware nos pueda sobrevenir. También es cierto que hoy en día, y precisamente con todo este tema del coronavirus, aunque no es una palabra que me guste utilizar porque la tenemos todos los días en el telediario, pues bueno, pero este tema nos ha provocado, nos ha generado que también a nivel corporativo pues cambiemos nuestro día a día. El cómo trabajamos, el cómo pueden acceder los usuarios a la información y a los sistemas. Y vamos a ver también cómo la tecnología del Lipaid nos puede ayudar precisamente a controlar, a saber, a tener conocimiento de cómo están interactuando nuestros usuarios con nuestros sistemas y nuestros datos. Y por último, vamos a hacer una pequeña introducción a la auditoría universal con Lipaid. ¿Qué significa esto de auditoría universal? Bueno, pues significa que a través de una única solución vamos a poder auditar un sistema heterogéneo de plataformas y de sistemas. En vez de tener que utilizar pues, una herramienta en función de lo que quiera auditar, vamos a ver cómo Lipaid nos proporciona una solución única para auditar un entorno heterogéneo, que es lo más habitual que tenemos hoy en nuestras redes y en el mercado corporativo. Alguien está accediendo a tus datos. Bueno, pues ¿qué nos pasa hoy? ¿Cuál es nuestro paradigma actual, ¿no? Pues que los empleados en muchísimas ocasiones ya no están accediendo desde la red corporativa a los datos.
que recordemos que son datos normalmente sensibles, que tienen información confidencial o información que nos afectan a título de negocio o a título de empresa. Entonces tenemos que saber, tenemos que asegurar, tenemos que controlar si los usuarios están trabajando de la misma forma que lo harían cuando están en red corporativa y si actúan con responsabilidad cuando están accediendo a estos datos. Tenemos que saber si se han conectado, si están conectados, desde dónde están conectados a la red corporativa, a los sistemas que están bajo ese paraguas de seguridad dentro de red corporativa, pero que cuando el usuario está trabajando desde casa, pues la seguridad no lo llevamos también a ese punto. Tiene que viajar precisamente con el usuario y con los sistemas. Y, por supuesto, al final lo más importante es, oye, ¿y los datos sensibles, cómo se está accediendo a ellos? ¿Y qué está pasando con esos datos? Tenemos que tener y tenemos que verificar que todos esos datos sensibles están a buen recaudo. Una cosa muy importante es que estos usuarios en muchas ocasiones, a lo mejor ahora no, pero al principio, pues a lo mejor estaban utilizando unos dispositivos que no eran corporativos, que no eran de la empresa, para poder trabajar, para poder teletrabajar, para poder trabajar desde sus casas, ¿no? Oye, pero esos dispositivos son seguros. ¿Están acorde con la política corporativa de seguridad? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, oye, pues con el ordenador que tenemos en casa, pues a lo mejor nos ha pasado a todos, a mí también, que los niños pues están conectándose a internet, están jugando y pueden tener pues unos tipos de amenazas que a lo mejor en el ordenador de la empresa, por supuesto, no vamos a tener. Entonces, lo que tenemos que asegurar es que el usuario, por el hecho de tener un usuario y un password, no accedan simplemente a los sistemas corporativos, sino también tenemos que verificar que los dispositivos son seguros. Con todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a reducir nuestro riesgo ante ataques, ante vulnerabilidades y también lo vamos a reducir si somos capaces de conocer en todo momento cuál es el nivel de acceso que los usuarios tienen a los datos, sobre todo si los datos son sensibles, los datos son confidenciales, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurarnos que no tengamos una sobreexposición de esos datos a que cualquiera pueda entrar a ellos. Por supuesto, si conseguimos hacer todo esto, una consecuencia directa es que la cantidad de incidencias que vamos a tener a nivel de helpdesk, a nivel de soporte técnico interno, pues se va a ver minimizada también. Bueno, la seguridad empieza con los datos, ¿no? Ya lo hemos comentado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si no tenemos protegidos nuestros datos, pues un usuario que no tenga autorización o que no deba de ver cierto contenido va a poder acceder, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y en donde tenemos que prevenir. Y para ello lo que tenemos o lo que necesitamos es conocimiento. Necesitamos conocer cuál es el nivel de acceso, el nivel de privilegios que tenemos sobre nuestros datos. Todo esto, ¿a dónde nos conlleva? Pues nos conlleva a sufrir pues pérdidas tanto internas como externas, ¿no? Pérdidas por amenazas. Pues nos pueden acceder a datos sensibles, nos pueden robar esos datos, hay interrupciones, nos piden un rescate, ahora un pago por Bitcoin por desencriptar datos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de minimizar todo el impacto negativo que estos riesgos nos producen, ¿vale? Por supuesto, todo esto pues, nos conlleva pérdidas de productividad. Si nos cifran unos sistemas y tenemos que estar pues, haciendo unas restauraciones desde los sistemas de respaldo para volver a una situación normal, pues es tiempo donde los usuarios no pueden estar trabajando, con lo cual se lleva a pérdidas de productividad. Y hay un tema muy importante, que estas pérdidas no siempre se producen por ataques dirigidos. En muchas ocasiones, y hay muchísimos estudios que lo demuestran, todas estas pérdidas y todas estas amenazas se producen por errores humanos sin mala intención. Es decir, que alguien pues, pueda borrar un determinado fichero, por ejemplo, o simplemente lo ha movido de una localización a otra, no se acuerda dónde está y pues genera una incidencia interna para restaurar un determinado fichero, ¿vale? Entonces se pone de manifiesto que uno de los principales problemas de la pérdida de datos son errores humanos, errores de nuestro propio personal, de nuestros propios compañeros, sin mala intención, simplemente por descuido, por una acción se produce esa pérdida del dato.
Pero también existen y cada vez más se ven datos de temas de espionaje, ¿no? Oye, alguien viene a hacernos un ataque dirigido para robar nuestros datos corporativos. ¿Y todo eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a una pérdida de reputación. El mercado de repente nos señala con el dedo y nos dice, en no sé qué empresa se ha producido una fuga de datos, o se han perdido, o se han publicado, o se han compartido la base de datos de clientes. Y estoy seguro de que todos vosotros recordáis casos de noticias que han aparecido en prensa escrita o en prensa digital, pues de empresas que han perdido estos datos porque bueno, pues tenía una sobreexposición de permisos o porque han cometido pues un error humano de estos que comentábamos, etcétera. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra imagen de marca, que es una de las cosas que más nos cuesta levantar y más nos cuesta mantener, pues se ve perjudicada. Pero fijaros una cosa, que esto sale de encuestas, encuestas reales que hace el fabricante, que hacemos nosotros, a la gente con la que trabajamos, ¿no? Y fijaros que nos respondéis en líneas generales que para una gran mayoría de vosotros, un 67% en concreto, uno de los aspectos más importantes y más críticos es el seguimiento de el comportamiento de los usuarios con los datos sensibles. Es decir, saber quién ha accedido a qué dato y en qué momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en esos datos sensibles volvemos a incidir. Es donde está el know-how de la empresa. Ese fondo de comercio lo tenemos en los datos sensibles, que será nuestra base de datos de cliente o una serie de proyectos o unas ofertas que hemos hecho a una serie de clientes y que si llega a manos de la competencia, pues vas a ver cuál es nuestra propuesta de valor para ganar un determinado proyecto. Bueno, ¿qué entendemos por análisis forense dentro de la auditoría de ficheros? Bueno, pues lo primero que necesitamos saber cuando estamos hablando de análisis forense, de auditoría de ficheros, es quién, identificar la persona que accede a los datos y además identificarla de una forma que no pueda haber ningún tipo de dudas. Y segundo, es el qué, es decir, oye, esta persona ha accedido a qué fichero y qué información tenía ese fichero, qué tipo de información dentro de la catalogación de datos sensibles tenía ese fichero, ¿vale? Por supuesto, es fundamental saber desde dónde ha accedido esa persona. Es decir, oye, me han accedido desde red corporativa, es un usuario que estaba en su casa, me han accedido por fuera de mi DMZ, de mi firewall, ¿por dónde me han accedido? Y fundamental, ¿cuándo? ¿Cuándo alguien ha accedido a una información considerada sensible? Y ahí tenéis pues unos ejemplos, ¿no? Oye, pues si hay un ataque en progreso o si hay usuarios comprometidos, pues lo que voy a identificar es el acceso, si ha sido satisfactorio o si ha sido fallido. Es decir, que si detecto que hay muchísimos intentos fallidos de un mismo usuario y de repente hay uno satisfactorio, pues a lo mejor es una cuenta de usuario que está comprometida. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar bien este tipo de información que nos dan los sistemas de auditoría. Pero también vamos a poder detectar fugas de datos o agujeros de seguridad cuando alguien me está haciendo una copia de ficheros con información sensible, ¿vale? Lo mismo hablamos cuando hablamos de errores humanos que comentábamos antes, pues normalmente es porque se ha borrado algún fichero, ¿no? O algo de este estilo, ¿no? Puede ser también un sabotaje, puede ser una acción de sabotaje, es decir, que alguien intencionadamente nos haya borrado algo de nuestro servidor de ficheros. Y hay un tema fundamental en todo esto de la auditoría, que es lo que ponemos en el último punto, que es esto de la sobreexposición. ¿Vale? ¿Qué significa esto de la sobreexposición? Pues la sobreexposición significa tener un sistema de permisos o un perfil de permisos muy por encima de lo que necesita realmente la gente para acceder a esos datos. Con lo cual lo que necesito es, donde tengo datos sensibles, analizar el sistema de permisos que tengo configurado para esos datos sensibles para asegurar que tienen los permisos adecuados, pero que no haya una sobreexposición, ¿vale? Es decir, vamos a conseguir con ello reducir la superficie de ataque. En definitiva, dentro de análisis forense podemos entender que lo que hay que registrar es cada interacción,
las tendencias que tienen los usuarios para detectar precisamente picos y anomalías, ¿vale? Entonces, cuando detecto algo anómalo o algo fuera de tendencia, pues es algo que me puede hacer sospechar de que algo está pasando. Bueno, actuar ante un ransomware. Hemos oído también muchas noticias en prensa, sobre todo en este último año, del tema del ransomware, ¿no? Bueno, pues un ransomware es una amenaza muy potente a nivel de seguridad corporativa. Bueno, por las implicaciones que ello tiene y bueno, pues tenemos que tratar de detectarlos y tratar de mitigarlos. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que a través de políticas de auditoría, a través del control de los datos y a través de la vigilancia de los usuarios, vamos a ser capaces de detectar un ataque de ransomware y vamos a ser capaces de mitigar pues lo que pueda ocurrir con ese ataque de ransomware. Y aquí le voy a pedir ayuda a Antonio. Antonio nos va a contar, porque es ya un poco más técnico, nos va a contar Antonio cómo nos ayuda el IPAIT precisamente a detectar y a mitigar un posible ataque de ransomware. Hola, buenas tardes a todos. Bien, pues en principio lo que tienes que tener claro para evitar un ataque de ransomware es no solo tener, digamos, en tu dispositivo actualizado de parches, un buen antivirus y que el usuario, por supuesto, no sea administrador local de la máquina, sino que además tienes que tener una herramienta que te permita, como decía Sebas, ver qué es lo que está ocurriendo en tus servidores y cómo accede. Con Lipai tienes una visibilidad, es decir, aceleras con ello la detección de un posible ataque de ransomware, ¿vale? Como tiene un sistema de alertas en tiempo real, lo que se hace es configurar la alerta y bueno, dentro de esa alerta podemos, luego lo enseñaré más en detalle, podemos ver ese comportamiento y cuando se llegue a la configuración, es decir, cuando llegue el trigger, cuando llegue el punto en el cual le hemos dicho que salte esa alarma, bueno, pues tenemos diferentes opciones, ¿no? Entre ellas, no solo que nos avise por correo electrónico o que nos conecte con nuestro SIEM, sino que, bueno, pues lancemos un script que normalmente suele ser o bien tirar el origen de donde está produciendo ese ataque de ransomware si está dentro de nuestra red, o lo más sencillo que es deshabilitar el usuario dentro del directorio activo para que no tenga acceso a esas carpetas a las cuales tiene acceso y le está haciendo ese problema. Tras la detección, pues bueno, pues como comentaba, lo que es la detección digamos, no evitamos el ataque, pero sí mitigamos que se propague. Para eso hay otra serie de soluciones que, bueno, que yo creo que Sebas os comentará, que son complementarias a lo que es Lipai. Bien, Lipai lo que nos va a permitir es, una vez que se ha producido el ataque de ransomware, detectarlo y mitigarlo. Pero lo ideal lo ideal va a ser, oye, vamos a evitar que el ataque de ransomware nos llegue. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Pues con otro tipo de tecnologías que también están en nuestro portfolio de ciberseguridad, por ejemplo, OPSWAT. Lo veíamos al principio, cuando hablábamos de Micromouse y de Lipai, pues precisamente veíamos que Lipai y OPSWAT son partner de alto nivel, son gold partner entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que los dos tienen una visión similar a el tema de la ciberseguridad y, sobre todo, que están sensibilizados con el tema de la auditoría de los datos y la protección de los datos. ¿Qué es lo que hace estas tecnologías de OPSWAT? Bueno, pues lo que hace es, en los canales de entrada y salida de la empresa, están analizando todos los ficheros que llegan y están implementando unas tecnologías denominadas de construcción de ficheros. ¿Vale? Esas tecnologías de construcción de ficheros lo que van a hacer es separarme el fichero en capitas y le van a quitar todo el contenido malicioso y ya nos va a entregar a red corporativa contenido seguro.
Y a partir de ahí, pues vamos a poder trabajar de una forma segura con todos esos ficheros. Por lo tanto, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido precisamente ese objetivo de evitar que el ransomware nos llegue directamente a nuestros sistemas. Bueno, ¿qué más cosas nos aporta Lipite? Bueno, pues aparte de este tema de auditoría de ficheros, tenemos también todas las capacidades de auditar qué es lo que está pasando en nuestro directorio activo. Entre ellas, pues los inicios de sesión y los cierres de sesión de los usuarios, lo que denominamos logón y logoff, pero también el acceso a los sistemas corporativos. Entonces vamos a tener informes detallados de la actividad de los usuarios, cuando el usuario accede, cuando el usuario hace el logoff y qué está haciendo entre medias. Cuando ha accedido, por ejemplo, pues al CRM, vamos a poder auditar el SQL Server, etcétera. Con lo cual, al final, vamos a tener una fotografía completa de cuál es el viaje que está haciendo el usuario una vez se ha logado dentro del sistema, aunque esté teletrabajando, aunque esté trabajando desde casa, porque al final los sistemas corporativos los tenemos centralizados. ¿Vale? Con lo cual vamos a identificar ese momento exacto, la localización y la acción que ha realizado el usuario. Una vez que estamos auditando los sistemas, lo que también está haciendo Lipite es almacenar pues, todo el comportamiento normal del usuario. ¿Para qué? Para luego ser capaces de sacar informes de tendencia y sobre todo detectar esas anomalías, esos picos que comentábamos cuando estábamos hablando de la auditoría de ficheros, ¿vale? Entonces, todos los comportamientos anómalos es donde vamos a centrar nuestra atención para identificar pues, posibles cuentas que estén expuestas a riesgo, que podamos bloquear o que podamos desactivar, bueno, pues cualquier otro tipo de riesgo que podamos tener en nuestros sistemas corporativos. Lo decía Antonio antes cuando hablábamos de los ataques de ransomware, ¿no? Que también vamos a poder ejecutar de forma automática acciones. Como Lipite está constantemente recolectando información en tiempo real también vamos a poder identificar qué es lo que queremos ejecutar de forma automática. Si es un ataque de ransomware, pues oye, quiero desactivar el usuario que me está produciendo el ataque de ransomware. ¿Vale? Vamos a poder prevenir también de esta forma agujeros de seguridad. Por ejemplo, y es muy habitual cuando hacemos un primer análisis de auditoría en las empresas, que nos encontremos recursos abiertos, recursos con everyone, con que todo el mundo puede escribir en un determinado recurso de red. Bueno, pues vamos a prevenir ese tipo de agujeros de seguridad haciendo ese análisis de nuestros sistemas, ¿vale? Y, por supuesto, identificar cuentas de usuario comprometidas. Auditoría universal. Vamos a ver eso que denominamos auditoría universal y por qué lo denominamos auditoría universal y cómo Lipite nos puede ayudar en este segmento. Lo normal y lo más habitual cuando nos piden un sistema de auditoría es bien auditoría de ficheros, bien auditoría de directorio activo o las dos cosas. Tened en cuenta que están muy ligadas, ¿no? Para yo ser capaz de identificar a un usuario, tengo que ser capaz de leer el directorio activo, con lo cual al final la auditoría sobre mi servidor de ficheros está muy ligada con la auditoría del directorio activo. Y es la parte fundamental por la cual nos piden soluciones de auditoría a los clientes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hoy en día todas las empresas tenemos unos sistemas heterogéneos. Por ejemplo, pues ahora cada vez más se está yendo a tendencia de tener servicios en cloud. Por ejemplo, Office 365 o un SharePoint Server para un tema de gestión documental o un SQL Server o un Exchange. Bueno, pues son todos sistemas que el Lipite es capaz de auditar. Pero claro, oye, ¿qué pasa si yo tengo G Suite en vez de Office 365? Que es pues la competencia natural a Office 365, ¿no? Y lo ponemos en el orden que queráis, que me da igual. Bueno, pues Lipite también es capaz de auditarnos un G Suite. O si mi almacenamiento está en S3, pues, oye, ¿por qué no auditar el almacenamiento en Amazon? O el almacenamiento en un Dropbox. O el OneDrive de Microsoft, si solo tengo OneDrive y no tengo 365. O mi directorio activo está en Azure. También estamos cada vez yéndonos a este tipo
de sistemas cloud, donde estamos compartiendo en Azure nuestro directorio activo para ser capaces de tener un mayor alcance corporativo. Pero no solo se queda aquí. Oye, yo tengo un VMware o yo tengo un Linux. ¿Cómo audito eso? Bueno, pues Lipite recientemente acaba de sacar su integración, ¿vale?, con los sistemas de auditoría o con los servicios de auditoría, perdón, basado en sistemas que soportan REST API y Syslog, ¿vale? Con lo cual, somos capaces de auditar un componente tan grande de sistemas y de servicios que el fabricante lo ha denominado auditoría universal. Es decir, somos capaces de auditar la mayoría, si no todos, los sistemas y los servicios que puedan estar desplegados en un entorno corporativo. Y fijaros que nos queda ahí un agujerillo, ¿no? Con lo cual algo había que meter ahí. Bueno, pues ahí lo que vamos a poner es que Lipite, además de ser capaz de auditar todos estos sistemas y servicios, también es capaz de llevarnos eventos a un sistema SIEM. Si vosotros tenéis ya un SIEM, un recolector de logs, ¿vale? Bueno, pues ¿por qué no también integrar dentro de ese colector de logs las cosas más importantes que pueden estar ocurriendo a nivel de auditoría con Lipite? ¿Vale? Lipite se integra con cualquier sistema SIEM para llevarnos todos esos eventos y tener los eventos centralizados en el SIEM. Bueno, ya conocemos un poco más de Lipite, ya conocemos qué tipo de sistemas y qué tipo de servicios Lipite es capaz de auditar. Ya no solo somos capaces de auditar un servidor de ficheros, somos capaces de auditar un directorio activo, somos capaces de auditar un Office 365, somos capaces de auditar un G Suite, somos capaces de auditar una cabina MC o un Linux. Vamos a ver qué hacemos con todo esto de la auditoría, ¿vale? Bueno, pues lo primero es descubrir y clasificar los datos, ¿vale? Lipite tiene un módulo de clasificación de datos, de descubrimiento de datos sensibles, ¿vale? De datos confidenciales, ¿vale? Que lo que nos van a analizar son los datos que están en nuestros servidores, ¿vale? De tal forma que los podamos etiquetar, los podamos categorizar y nos permitan evaluar el riesgo. Es decir, en función del tipo de categorización que tenga los datos que están en un determinado fichero, el riesgo es uno o el riesgo es otro. De tal forma que yo donde voy a impactar primero mi análisis es en aquellos ficheros que tienen un mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, mi base de datos de clientes para algunas empresas, para otras empresas serán, oye, mis propuestas comerciales en los distintos proyectos en los que estoy trabajando, pero para otras empresas, pues a lo mejor son proyectos de I+D. Entonces, bueno, pues cada empresa tendrá un análisis de riesgo completamente distinto. Vamos a ser capaces también de gobernar el acceso a esos datos sensibles. Es decir, vamos a ser capaces de verificar dentro de mis sistemas, oye, tengo recursos abiertos, primero y fundamental, tengo recursos abiertos y a partir de ahí lo que voy a mirar es la exposición que tengo con los datos hacia el exterior, hacia los usuarios que pueden acceder a los datos. Es decir, qué permisos tengo actualmente o qué histórico de permisos he tenido, si ha habido algún cambio de permisos, si ha habido cambio en los grupos que acceden a esos datos sensibles, etcétera. Vamos a ser capaces de identificar el comportamiento de las distintas entidades que acceden a los datos. Cómo interactúan esas entidades, los usuarios normalmente con los datos, si hay anomalías, si hay picos raros, si hay algo que se sale de lo normal, ¿vale? Vamos a identificar las tendencias, vamos a verificar que está todo trabajando en una misma línea y que el patrón pues, se mantiene a lo largo del tiempo. Y por supuesto, y no menos importante, oye, ¿qué cambios se están produciendo en mis sistemas? Oye, ha habido un cambio en directorio activo, si tengo usuarios y datos obsoletos, vamos a ponerlos de manifiesto. Oye, ¿qué pasa con las políticas de grupo? ¿Me ha modificado alguien una política de grupo? ¿Ha tenido un ataque sobre el directorio activo y me han modificado políticas de grupo? Políticas de contraseñas. Oye, tengo una política de contraseñas acorde o tengo algunos usuarios que tienen unas políticas de contraseñas que son poco seguras. Pues todo eso es lo que vamos a ser capaces de identificar con Lipite.
Y bueno, yo creo que posiblemente estéis todos esperando vale, muy bien, oye, Seba nos está contando aquí una serie de cosas que tienen muy buena pinta, pero oye, queremos ver cómo se traduce esto a una situación real, es decir, vamos a ver cómo Lipait está trabajando y cómo Lipait es capaz de informarme de todas estas cosas que hemos visto. Aquí Antonio nos va a dar una visión general del IPAIT y con ello pues os vais a poder hacer una idea real de todo lo que el IPAIT nos aporta. Gracias, Sebas. Bueno, para no alargarnos mucho, vamos a hacer una visión, como bien comentaba él, muy general de lo que es la solución del IPAIT. Aunque no vamos a hablar muy profundamente de lo que es la arquitectura, pero sí deciros que se basa en un servidor donde instalamos la solución contra un SQL, que el cual alberga todo ese tipo de información, y solo en el caso de los file servers instalamos un pequeño cliente, que es el que está escuchando todos los movimientos que ocurren en el file server. El resto son conexiones con usuarios administradores, que en el caso de on-premise simplemente es conectarse al principal domain controller y coger esa información que nos es necesario. Y en el resto de sistemas que os voy a enseñar que Lipait es capaz de auditar, básicamente en los de cloud es un usuario, si es el caso de Office 365, un global administrator, y el resto de soluciones en cloud, pues 3/4 de lo mismo, un usuario que tenga acceso, digamos, a donde se alberga ese tipo de información. Para ir muy rápido y centrando un poco el tiro, enseñaros todos los componentes que el IPAIS es capaz de auditar, desde el directorio activo con el Group Policy Team Server y una serie de submódulos que están dentro de este principal, y todo lo que son SharePoint Server on-premise o online, File Server, Exchange Online, SQL Server, toda la parte de Cloud Components que entra fuera de lo que es Office 365, Dropbox, Amazon S3 y G Suite, y por supuesto la parte de auditoría universal que se basa en REST API y Syslog. Dentro de Syslog, pues bueno, pues desde cabinas del EMC, Fortinet, Linux, VMware o digamos personalizar a qué sistema nos queremos conectar, siempre y cuando se pueda configurar un syslog dentro de esos sistemas y este sea capaz de conectarse con Lipait, o Lipait, perdón, sea más bien capaz de conectarse con ese sistema para traer esa información a lo que es la base de datos y luego escudriñar y analizar todo ese tipo de información. Principalmente, vamos, como podéis ver a continuación, es una parte en la cual tiene diferentes pantallas que, dependiendo de los sistemas que tengas auditando en ese momento, pues vas a ver información más pormenorizada en cada uno de esos sistemas. Pero aquí, como veréis, tenemos una visión 360 en la cual vemos los sistemas configurados y las modificaciones que ha habido en el día de hoy. Si, por ejemplo, podemos ir también a la parte de análisis de riesgos, en las cuales veríamos pues si hay usuarios con riesgos administrativos, podríamos ver los atentos de fallos de acceso, si ha habido criticidad en cuanto a alertas, si tienes la parte del DDC, cómo está catalogada tu información dentro de tus sistemas, si ha habido anomalías, si se han copiado archivos, etcétera, etcétera. Incluso los logones fallidos o como veis en este caso, nuevos usuarios que se han creado. Por otro lado, si podéis ver la parte de Access Governance, que aquí lo que debería es todas toda la configuración que tenemos dentro de nuestro Lipait, y sobre todo está más orientado a la parte de DDC, donde veríamos los archivos clasificados e incluso los archivos que están en desuso desde hace X tiempo. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que desde aquí podemos ir a cada una de las opciones que queremos verificar. Es decir, simplemente dándole un clic podemos ver la información que le hemos solicitado. Él genera el filtro en la parte de arriba, como podéis ver, y te da toda la información de todo lo que ha ocurrido dentro, en este caso, dentro del file server. Esto es extrapolable al resto de sistemas. Es decir, aquí estamos viendo la parte del file server, pero es tan sencillo como clicar en esta opción y elegir otro componente y ver los cambios que ha habido durante el día de hoy, por ejemplo, en el OneDrive, sin necesidad de cambiar de pantalla. Simplemente le damos al botón de Generate Report y vemos el componente,
a cuál pertenece, a qué dominio pertenece este componente, cuál es el path en el cual se hace el cambio, qué tipo de objeto es, quién lo ha hecho, cuándo y sobre todo qué tipo de operación ha realizado. Si es una modificación, si ha subido un fichero, en este caso porque es OneDrive, que es un sistema que está en nube, si ha sido accedido, modificado, si se ha borrado también aparecería, etcétera, etcétera. Es decir, que nos hace una visión 360 de cómo están nuestros sistemas. Y además con una particularidad, que si queremos, por ejemplo, ver el origen de dónde está ocurriendo todas estas cosas, simplemente nos tenemos que bajar al componente en cuestión, darle a, oye, genérame en este caso el informe y veríamos qué es lo que ha ocurrido y sobre todo lo que veríamos es desde dónde ha ocurrido. ¿Vale? Aquí, al margen de que vea cuándo ha ocurrido el evento, quién lo ha realizado, sobre qué objeto, sobre qué path, si tiene contenido, está clasificado o no, si tiene nivel de riesgo, el tipo de operación, si está permitido o no, quién lo ha hecho, se puede saber desde dónde se ha hecho. En este caso es desde un PC interno de la red. Si aquí apareciera otra IP que tuviera que tuviera en este caso la empresa registrada, podríamos saber el origen. Esto lo lanzo junto con las alarmas. ¿Por qué? Antes hablaba Sebastián del tema de los ataques de ransomware. Al igual que vemos toda esta información, nosotros podemos generar las alarmas que ya vienen predefinidas, basadas en directorio activo, Exchange Server y File Server, donde podemos ver o podemos intentar mitigar ese ataque de ransomware. Es decir, para evitar que nos entre el ransomware, hay otras herramientas, como comentábamos, como es el tema de OPSWAT, que está vigilando que cualquier tipo de información que entre a nuestra red corporativa seamos capaces de detectar que es un ransomware y evitar que entre dentro de nuestros sistemas. Pero si por algún motivo no disponemos de ese tipo de sistemas y el usuario activa ese ransomware, bueno, pues como todos sabemos, perdón, como todos sabemos, cuando lanzamos cuando se lanza el ransomware, lo que va a intentar localizar dentro de la red son carpetas accesibles y va a empezar a renombrar todos los ficheros para secuestrar la información. Por eso lo que comentaba en mi intervención anterior, de que es importante que los usuarios, primero, que no sean administradores de las máquinas para evitar que se autoinfecten, o en este caso, que intenten ejecutar ese ransomware, aunque cada vez son más sofisticados y en muchas ocasiones ya no es necesario ser administrador de las máquinas para lanzar ese tipo de ataque, pero sí es cierto que esos usuarios pueden tener acceso a la red, a carpetas compartidas, de tal manera que lo que hacemos es poner una alarma y cuando ocurre un suceso, en este caso, más de una alerta cuando ocurra este evento, unas 5 veces dentro de un minuto. ¿Quién? Cualquier objeto dentro de mi file server, cualquier path, eso sí, me vas a controlar cualquier modificación de fichero o de carpeta, ya sea a nivel de intentar abrirlo, modificarlo, o sobre todo, que es como funciona el ransomware, es un caso evidente, es la modificación o el renombre de esos archivos o carpetas. De tal manera que aquí, como podéis ver, la acción que tengo es un email, pero puedes mandar un email, mandar una aplicación, mandar un mensaje a la aplicación que puedes instalar en el móvil, o lo que comentábamos, generarte tu propio script para que haga la acción que tú requieres en ese momento. Como puedes detectar el origen de dónde se está ejecutando ese ransomware, se podría hacer un shutdown de la máquina que está generando el origen de ese ataque. Pero lo más sencillo es deshabilitar el usuario. Cuando se deshabilita el usuario, el ataque suele parar. Y luego ya pues hacer las remediaciones que ello conlleve. Lipive se puede automatizar de tal manera que no es que nos olvidemos de nuestros sistemas en absoluto, pero sí que esté pendiente el sistema, al fin y al cabo, que nos ayude a nuestro día a día dentro de lo que son nuestros sistemas. Por eso vienen las predefinidas, porque ya vienen unos modelos de amenazas, pero tú te puedes hacer tus propias alertas y con tus propios thresholds, tus propios umbrales, para cuando quieres que te hagan esa acción, ya sea de enviarte un correo electrónico o ejecutar un script o incluso mandar un aviso a lo que es tu SIEM.
tienes que te mande para todos los cambios dentro de tu configuración, todo lo que tienes hecho, o ir, digamos, sistema a sistema para, oye, por ejemplo, oye, cada vez que se borre un archivo o una carpeta, avísame. No tienen por qué ser todos los archivos y todas las carpetas, sino que se puede delimitar. Ejemplo práctico. Tengo sospechas de un usuario que está haciendo algo que no es correcto dentro de mis sistemas. Bueno, pues en este caso, en esta alarma, lo que puedo es nominar a ese usuario y si sé exactamente a dónde está accediendo, pues puedo poner incluso el path de tal manera que vigilo cualquier movimiento que haga ese usuario dentro de la carpeta de las cuales tengo sospecha de que está ocurriendo algo que no es correcto. Es decir, la hora de configurar estas alarmas es muy versátil y muy granular, es decir, puede ser tan genérica como nosotros queramos o tan específica como nosotros necesitemos. Pero es que además va acompañado con un sistema de informes que no solo, como os he enseñado aquí, podéis ir desde la parte 360 y montaros vosotros vuestro propio informe y grabarlo como queráis, sino que además puedes programar esos informes para que o bien te los envíe por correo electrónico o los deje en una ubicación donde tú quieras. Y además una versatilidad más que tiene, una funcionalidad más que versatilidad tiene el IPAIS, que es que instala un módulo web que lo que hace es delegar estos informes a los usuarios que nosotros necesitemos. Ejemplo, oye, necesito que lógicamente no vamos a permitir al DPO o un usuario ajeno a Informatia que entre dentro de la consola, dentro del servidor y empiece a toquetear. Lo que hago es le delego los informes que tiene que ver y que él solo se los monte y se los genere y busque la información que le es necesario. No es necesario que esa persona acceda a la consola del IPAIS para localizar esa información, sino que somos capaces de delegar esa responsabilidad a los usuarios que realmente lo requieren. Y además solo tienen que entrar dentro de lo que es la página web con sus credenciales del directorio activo. O sea, que no es necesario ni tan siquiera asignarle un usuario o una contraseña, sino que simplemente es darle el permiso y a los archivos, a los informes a los cuales puede aparecer, puede ver y tan sencillo como eso. Aquí os enseño una pequeña muestra, que es la parte de Delegation Control, en la cual, veis, aquí tengo diferentes digamos, perfiles, de tal manera que el DPO accede a una información, la dirección accede a otro tipo de información o la misma, y el departamento comercial, los jefes del departamento, en este caso, acceden a otra. Si yo pincho en cada uno de ellos, veis abajo la cantidad de informes a los cuales están accediendo cada uno de estos, digamos, estas delegaciones que hemos realizado. El DPO, pues, como podéis ver aquí, entra solo a la parte de compliance, a la parte de PCI, pero la dirección puede entrar, en este caso, a todos los archivos, a todos los informes que prácticamente todos están aquí. Y el departamento comercial, pues, solo puede entrar a la parte de SharePoint y solo en ciertos lugares. No solo eso, sino que además podemos ver toda la parte de riesgos. Antes Sebas comentaba el tema de los áreas abiertos o los permisos excesivos. Podemos ver muchas más cosas. Hemos quedado que la presentación no se sería de 45 minutos. Yo podría estar aquí hablando horas y horas y horas del producto porque la verdad, primero porque me encanta y segundo porque son muchas cosas que al final dices, jolín, el producto hace no solo lo que de inicio necesito, sino que además me da información adicional que me sirve a mi día a día. Por ejemplo, hablaba antes, Sebas, de agujeros de seguridad, como es el tema de los open source. Pues efectivamente, dentro de nuestros servidores de ficheros, pues tienes esta opción de aquí debería aparecer vacía en condiciones normales. Lógicamente aquí está puesto para que se vea que efectivamente hay dos open source y, oye, tienes aquí un problema, porque además ves directamente el permiso aplicado, que es everyone, y además se ha aplicado directamente. Es tan sencillo como posicionarse encima de cada una de las opciones, o sea, cada una de las líneas, y ver información adicional, pero obviamente tú la puedes, en cualquiera de los informes, puedes salvar ese informe para luego analizarlo más en profundidad, ya que se puede exportar en formato CSV para que tú te hagas tus propios filtros, aunque tienes la posibilidad de hacerlo aquí, pero bueno, hay gente que prefiere hacerlo de esa manera, LeapIce te da esa posibilidad. O directamente generar el informe en PDF porque lo quieres enviar en un momento dado al equipo directivo
o a quien proceda. Además, puedes ver los permisos excesivos, como comentaba, ya sea a nivel de carpetas o a nivel de usuario. Tienes la posibilidad de ver password antiguas, usuarios con privilegios administrativos, que no ha hecho logón en X días. Las posibilidades son muchas. Y además, como podéis ver aquí arriba, no solo podéis ver el riesgo, sino que podéis analizar los permisos ya no solo a nivel de file server o de directorio activo, sino incluso a nivel de SharePoint o incluso de correo electrónico. Correo electrónico ya sea on-premise o en cloud. Una parte muy útil que me resulta y muy visual es la actividad fuera de las horas de trabajo. Normalmente de las 8 a las 6, como está puesto, como está identificado aquí arriba, todo lo que está en el horario es actividad fuera de horario. Pues puedes aquí ver y dices, oye, quiero accedido fuera del horario de trabajo, pues este usuario y ha entrado en OneDrive. O quiero ver si está logado dentro de mi Azure. Pues aquí veremos a qué hora está logado y sobre qué dispositivos y sobre todo también, he indicado antes, sobre qué IP están haciendo esos logones o esos accesos a nuestros sistemas. Luego tienes visibilidad de prácticamente todo, SharePoint. Cualquier sistema que tengamos puede ser objeto de ser monitorizado. Y además es muy sencillo de implementar y es muy granular. Como comentaba, es tan grande o tan corto. Y como comentaba, puedo tirarme aquí horas, pero es que yo creo que es mejor ya ir cortando para no entretenernos mucho y cualquier duda que surja, pues veremos la forma de resolverla. Creo que se nos va a cambiar otra vez a la presentación y mientras él cambia, os comento, aunque yo lo he adelantado, un segundito. Vale, aquí. Ahí. Os cuento un poco el tema de lo que es la arquitectura. Como comentaba, las soluciones son premise, ¿vale? Es decir, nos hace falta un servidor donde instalamos la solución y un SQL al cual conectamos para almacenar esos datos. Cuando hablamos de on-premise, hablamos de que tenga acceso dentro de nuestra red. Es decir, si lo tenemos en un sistema de Azure, toda nuestra infraestructura lo podemos montar en un servidor de Azure contra un SQL de Azure, siempre y cuando tengamos acceso bien por usuario a nuestro directorio activo, ya sea on-premise o híbrido, en este caso Azure on-premise y lo que es en cloud. Como os comentaba, en regla general es muy fácil de instalar y configurar. Normalmente en menos de una hora y poco, dependiendo del número de módulos que haya que configurar, se queda integrado todo y ya mostrando datos al cliente. Es una única y sencilla consola de gestión, es decir, la consola es la que os he enseñado, ¿no? Desde ahí tenemos el acceso ya no solo en cuanto a la configuración, sino a toda la información de lo que ocurre en todos los sistemas monitorizados. Y además podemos delegar en un sistema web para que, como comentaba antes, los usuarios que no son de sistemas propiamente dicho puedan acceder a los informes que hayamos configurado en ese Delegation Control que os he enseñado anteriormente. Importante, la funcionalidad out of the box. ¿Esto quiere decir? Que no solo auditamos sistemas conocidos, por así decirlo, los más habituales, como pueden ser los directorios activos, Office 365, Google Apps, Amazon S3, sino que basándonos en REST API y en syslog podemos prácticamente auditar cualquier sistema o dispositivo. Y, por supuesto, lógicamente, con este sistema tenemos un amplio soporte de plataformas y sistemas. Y yo creo que en el futuro, y no muy lejano, vamos a soportar cada vez más sistemas, de tal manera que el IPAID sea, como ya lo es, un referente en el mercado a la hora de auditoría de nuestros sistemas. Le paso ya el testigo a Sebastián para ir terminando
ya me callo un poco. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, como veis, Antonio, hay que ponerle el freno porque se pone a hablar y no para, ¿no? Pero bueno, nos ha hecho una demostración, yo creo que muy gráfica, de todo lo que os contaba yo al principio de la presentación, ¿no? De todas esas capacidades que tiene el IPAIT en cuanto a auditoría, ¿no? Esta parte de la seguridad, y además es una parte de seguridad que también está muy relacionada con el tema del cumplimiento normativo. Aunque ya, bueno, hablar de GDPR, bueno, pues ya estamos todos muy acostumbrados y se ha convertido en una palabra pues muy normal, ¿no? Dentro de las empresas, pero una parte de GDPR precisamente nos apunta hacia las directrices de auditoría de los datos y de auditoría de los datos sensibles principalmente, ¿no? Y todo eso lo vamos a conseguir pues con esta solución de auditoría universal, ¿vale? El IPAIT. ¿Qué vamos a poder hacer? Y a modo de resumen, pues vamos a poder descubrir y clasificar los datos confidenciales, los datos sensibles, los datos donde realmente reside el valor de la empresa. Con Lipait, a través de sus informes, ya nos explicaba Antonio, ya no solamente a través de la consola, sino a través de esa consola web con el acceso basado en roles, pues nuestros directores van a poder conocer exactamente pues esa información que es sensible para ellos, ¿vale? Y que ellos necesitan realmente manejar, ¿vale? Vamos a ser capaces de manejar alertas en tiempo real. Lipait es un sistema de auditoría en tiempo real, ¿vale? Y por lo tanto, tan pronto se produzcan los eventos, tan pronto podemos ser conocedores de ello. Y para eso no necesito estar constantemente mirando la consola, sino que voy a configurar que las alertas me notifiquen. Me van a notificar bien por correo electrónico, bien directamente al móvil a través de una app específica, ¿vale? Para que en todo momento pueda saber qué es lo que está ocurriendo en mis sistemas. Y para aquellos eventos que son más graves, voy a poder también configurar scripts para que se ejecuten de forma automática. No solamente que me notifiquen a mí, sino que yo automáticamente pueda definir acciones que se pongan en marcha, que se disparen en mi entorno corporativo para minimizar el impacto, para minimizar ese riesgo de lo que pueda estar ocurriendo dentro de los sistemas. ¿Vale? Dentro de toda esa parte de auditoría, pues muy importante, auditoría de ficheros, ¿no? ¿Dónde tengo mis datos sensibles? ¿Quién está accediendo a mis datos sensibles? Y sobre todo, ¿qué tipo de permisos tengo sobre mis datos sensibles? Esa sobreexposición que estábamos hablando antes. No solamente de los datos, sino también del acceso a los sistemas corporativos, tanto a nivel de directorio activo como a nivel de aplicativos específicos. Hay una parte que no hemos contado, que es que uno de los complementos del IPAIT es capaz también de grabar las sesiones del usuario. Es decir, cuando el usuario hace logón en un determinado, por ejemplo, un administrador que se está conectando a un servidor que tiene unas aplicaciones hipercríticas o que tiene unos datos extremadamente sensibles. Por ejemplo, donde están los recursos compartidos de la dirección general. Bueno, pues el administrador también tiene que administrar esas máquinas, tiene que pues actualizar los sistemas o actualizar el antivirus o, bueno, pues lo que tenga que hacer sobre esas máquinas, ¿no? Bueno, pues como tiene esos datos tan sensibles, lo que vamos a hacer es para garantizar que todo el proceso, ese administrador lo ha hecho de forma correcta, somos capaces de automáticamente grabar la sesión. Es decir, estamos capturando en todo momento hasta que el usuario hace logoff qué es lo que ha ocurrido en esa sesión, pues en este caso imaginemos que sea de una actualización del sistema operativo. Y por lo tanto, todo eso conlleva a que nos va a ayudar a nuestro helpdesk. Va a ayudar a nuestro helpdesk a tener menos incidencias y a solventar las incidencias de una forma más rápida. Os pongo un caso concreto y muy rápido. Recibimos una llamada en soporte técnico, oye, que un fichero me ha desaparecido, que me lo habéis borrado. Bueno, pues oye, como tengo mi sistema de auditoría activo, lo que voy a hacer es saber qué ha pasado con ese fichero. ¿Qué es lo más habitual? Pues dos cosas. O que el usuario por error lo ha borrado o que el usuario lo ha movido y no se acuerda que lo ha movido. Lo más típico, lo segundo, ¿vale? Y son experiencias reales.
Entonces, todo eso nos va a ayudar a determinar qué es lo que está pasando dentro de nuestros sistemas. Si no tenemos un sistema de auditoría como Lipite, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que tendremos que restaurar ese fichero desde nuestra copia de seguridad, con lo cual, pues eso va a conllevar un tiempo, va a conllevar una pérdida de productividad también del usuario. Entonces, en tiempo real vamos a ser capaces de decirle al usuario qué es lo que ha pasado con su fichero que no encuentra y por qué no lo encuentra. Bueno, y con esto hemos llegado al final de la presentación. Vamos a abrir los micrófonos por si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os podamos resolver rápidamente, pero en cualquier caso estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que nos queráis comentar. Tanto por email como por teléfono, los tenéis ahí en la pantalla. Y recordad una cosa muy importante, los sistemas de auditoría que pueden parecer unos sistemas muy complejos, que algunos lo son, pero tenemos la fortuna, tenemos la suerte de que Lipite es un sistema que es muy simple, que es muy amigable y sobre todo que es muy fácil de instalar y de configurar. Tenemos muchísimas experiencias ya y podemos afirmar con rotundidad que en la mayoría de los casos, en menos de 60 minutos, hemos conseguido que una implantación del Lipite empiece a colectar datos de auditoría. Y a partir de ahí, pues es un tema ya de hacer un ajuste fino de configuración, a nivel de alertas, a nivel de acciones, pero lo que es el sistema de auditoría como tal, en un tiempo récord está empezando a funcionar y a colectar todos los datos de nuestros sistemas y de nuestros recursos.